Bienvenidos a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes registrados en la historia del sur de Estados Unidos. Antes de comenzar, te invito a que dejes en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estas historias documentadas. El año era 1852 cuando Thomas Bogard, un rico propietario de una plantación del condado de Calhoun, Georgia, notó por primera vez los sutiles cambios en el comportamiento de su esposa. Eleonora Whitmore Bogard siempre había sido conocida por su naturaleza serena y su elegante presencia entre la élite del condado. La plantación de los Bogard, Willow Creek, se extendía por más de 2000 acres de tierra fértil, donde el algodón florecía como nubes blancas que tocaban la tierra. Thomas había heredado la propiedad de su padre, junto con las 47 personas que mantenía esclavizadas para trabajar los campos. La casa principal se erguía orgullosa en una pequeña colina, sus columnas blancas brillando bajo el sol del sur, con vistas a las barracas de los trabajadores que se encontraban ocultas detrás de un bosquecillo de robles centenarios. Los Bogard llevaban 7 años casados sin tener un heredero, un hecho que había comenzado a ensombrecer su vida, por lo demás, próspera. Los vecinos susurraban, los sirvientes intercambiaban miradas y la madre de Thomas, aún viva y de lengua afilada a los 73 años, no hacía ningún intento por ocultar su decepción durante sus visitas mensuales desde Savannah. Eleonora había sufrido 3 abortos espontáneos, cada uno dejándola más retraída que el anterior. El último, apenas 8 meses antes de los acontecimientos que se desarrollarían, casi le había costado la vida. El doctor Williams, el único médico en un radio de 20 millas, les había advertido a ambos que otro embarazo podría resultar fatal. En una tarde particularmente húmeda de abril, mientras los sinsontes cantaban sus complejas melodías desde los magnolios que rodeaban la propiedad, Eleonora se acercó a su esposo en su estudio. Thomas estaba revisando las cuentas de la plantación, con un vaso de bourbon a su lado, cuando ella entró sin llamar, algo que nunca había hecho antes. «Thomas», dijo, su voz apenas audible por encima del crujido del ventilador de techo. «Hay algo en el campo del este. Algo no está bien». Thomas Bogard apenas levantó la vista de sus libros de contabilidad. La plantación había tenido una cosecha récord la temporada anterior y él estaba calculando cómo expandir la operación. «¿Qué quieres decir, Eleonora? Habla claro». «Vi a un hombre allí esta mañana», continuó ella, retorciendo su pañuelo entre los dedos, parado inmóvil como una estatua entre el algodón, simplemente observando la casa. Thomas finalmente levantó la vista, notando la inusual palidez del rostro de su esposa. «Uno de los peones, supongo». «No». Eleonora negó lentamente con la cabeza. «No es uno de los nuestros. Nunca lo había visto antes. Era alto, con ojos extraños, ojos como nunca he visto». Thomas se rió, un sonido agudo que rebotó en las paredes revestidas de caoba. «Has estado leyendo demasiadas de esas novelas góticas de Boston. Probablemente solo sea un vagabundo de paso. Haré que Jackson revise el perímetro». Pero Eleonora no sonrió. Me miró Thomas directamente a mí desde el otro lado del campo, como si me conociera. Según los registros encontrados más tarde en el diario personal de Eleonora, ella vería a esta misma figura 7 veces más en las semanas siguientes. Cada vez estaría parado inmóvil, observando la casa desde diferentes lugares de la propiedad, junto al viejo pozo cerca del límite occidental, debajo del sauce junto al arroyo que daba nombre a la plantación, al borde del cementerio familiar donde yacían enterradas 3 generaciones de Bogard. Eleonora documentó cada avistamiento meticulosamente, anotando la hora del día, la posición del hombre y su propia creciente sensación de inquietud. Thomas desestimó por completo sus preocupaciones. La primavera de 1852 había traído tensiones inusuales al condado de Calhoun. Había habido rumores de abolicionistas moviéndose por la zona, y varias plantaciones vecinas habían informado de trabajadores desaparecidos. Thomas estaba mucho más preocupado por estos asuntos prácticos que por lo que consideraba la imaginación cada vez más frágil de su esposa. Lo que ninguno de los dos sabía entonces era que Eleonora ya estaba embarazada. El embarazo que lo cambiaría todo había comenzado. La casa de los Bogard siempre había estado llena de susurros. Los techos altos y los largos pasillos parecían atrapar y retener las conversaciones, llevando las palabras a oídos no deseados. El personal de la casa esclavizado
se movía silenciosamente por las habitaciones, presenciando todo mientras permanecían lo más invisibles posible para sus dueños. Fue una de estas personas, una mujer llamada Sarah, que había estado con la familia Bogart desde que Thomas era un niño, quien notó por primera vez los cambios en el cuerpo de Eleonora. Según una declaración que Sarah dio muchos años después, cuando fue entrevistada por un historiador de la Universidad de Atlanta en 1961, se había acercado a Eleonora con sus sospechas en mayo, solo unas semanas después del primer avistamiento del hombre misterioso. La señorita Eleonora era diferente, habría dicho Sarah. No solo en su cuerpo, aunque podía decir que estaba esperando un hijo. Eran sus ojos. Seguían cosas que no estaban allí. Se quedaba mirando las esquinas vacías de las habitaciones como si estuviera viendo algo moverse a través de ellas. Eleonora le confió a Sarah su embarazo antes de decírselo a su esposo. La alegría que debería haber acompañado tal noticia fue reemplazada por un profundo e inexplicable pavor. Eleonora le hizo prometer a Sarah que no se lo diría a nadie, ni siquiera a Thomas, hasta que estuviera lista. Este secretismo sería señalado más tarde por el médico del condado como el primer signo del deterioro del estado mental de Eleonora. La plantación de los Bogart mantuvo una inusual tranquilidad ese verano. Mientras que las propiedades vecinas organizaban lujosas barbacoas y bailes, Thomas se mantuvo al margen, preocupado por los asuntos de negocios y cada vez más preocupado por el comportamiento de su esposa. Eleonora había comenzado a pasar horas en la guardería, una habitación que se había preparado y dejado vacía después de cada uno de sus abortos espontáneos anteriores. Sarah informó haberla encontrado allí a horas extrañas, sentada en la mecedora junto a la ventana, mirando hacia el campo del este, donde había visto por primera vez al extraño hombre. No fue hasta finales de junio, cuando su condición se hizo imposible de ocultar, que Eleonora finalmente le contó a Thomas sobre el bebé. La noticia debería haber traído celebración, pero las entradas del diario de Thomas de este período revelan a un hombre atrapado entre la esperanza y el miedo. Vino a mí hoy con noticias que, en otras circunstancias, me habrían puesto de rodillas con gratitud. Escribió el 23 de junio. Vamos a tener un hijo por fin. Sin embargo, me preocupa su manera de ser. Habla del niño como si ya fuera una persona completa, con pensamientos e intenciones propias. Cuando expresé mi alegría, me miró como si no hubiera entendido algo esencial. Se ha llamado al Dr. Williams. Ruego que no encuentre nada fuera de lo normal más allá de las ansiedades naturales de una futura madre que ha conocido la pérdida. El Dr. Williams visitó la plantación al día siguiente. Sus registros médicos conservados en los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Calhoun señalan que la salud física de Eleonora parecía excelente, mucho mejor de hecho que durante sus embarazos anteriores. La paciente muestra signos vitales robustos y ninguno de los síntomas preocupantes presentes en sus períodos gestacionales anteriores, escribió. Sin embargo, exhibe fijaciones inusuales y lo que podría describirse como una ideación paranoide con respecto a la naturaleza de su embarazo. El médico prescribió reposo en cama y tés calmantes, tratamientos estándar para lo que entonces se diagnosticaba como histeria femenina. Aconsejó a Thomas que tales peculiaridades psicológicas no eran infrecuentes en las mujeres embarazadas y que probablemente se resolverían después del nacimiento del niño. Thomas, ansioso por creer este pronóstico tranquilizador, se lanzó a los preparativos para el heredero que tanto había esperado. Lo que Thomas no sabía era que Eleonora le había confiado algo a Sarah que no se atrevía a decirle a su esposo ni al médico. Según el testimonio posterior de Sarah, Eleonora le había susurrado una noche mientras la ayudaba a ponerse el camisón: «Este niño no está creciendo dentro de mí. Yo estoy creciendo dentro de él». El calor del verano oprimía la plantación de Willow Creek como un peso físico. Julio trajo temperaturas tan altas que el algodón parecía marchitarse ante los ojos, y los caminos habitualmente concurridos entre los campos y la casa principal permanecían vacíos durante las brutales horas del mediodía. El embarazo de Eleonora progresaba con una velocidad inusual. Para agosto, parecía que ya estaba en su último mes, aunque los cálculos basados en su último ciclo sugerían que solo debería estar en su segundo trimestre. Thomas, inicialmente eufórico por la aparente salud tanto de su esposa como de su hijo nonato, comenzó a notar patrones preocupantes en el comportamiento de Eleonora. Se negaba a comer en su presencia.
No permitía espejos en su habitación. Lo más angustiante es que había comenzado a cerrar con llave la puerta de su dormitorio por la noche, algo que nunca había hecho durante su matrimonio. Según los registros de la casa, fue durante este período que Thomas comenzó a dormir en las habitaciones de invitados en el extremo opuesto de la casa. En cartas a su hermano en Charleston, confesó su creciente preocupación de que el embarazo hubiera afectado la mente de Eleonora de maneras que el médico no había anticipado. «Me encuentro casado con una extraña», escribió a principios de agosto. «Una mujer que lleva el rostro de mi esposa, pero que parece poseída por pensamientos diferentes, movimientos diferentes. Incluso su voz ha adquirido una cadencia desconocida. Ayer la oí hablar en la guardería, aunque estaba completamente sola. Cuando le pregunté a quién se dirigía, sonrió de una manera que me heló la sangre y dijo, «Solo conociendo a nuestro hijo. Parece segura de que el niño es varón, aunque el doctor Williams no ha hecho tal determinación». A medida que el cuerpo de Eleonora se expandía, también lo hacía la tensión dentro del hogar de los Bogart. El personal de la casa informó haber oído discusiones a puerta cerrada, la voz profunda de Thomas elevándose con frustración, las respuestas de Eleonora demasiado bajas para discernirlas. Sarah, que seguía siendo la principal asistente de Eleonora, anotó en un diario personal descubierto décadas después que su ama había desarrollado extraños hábitos alimenticios, anhelando carne cruda y grandes cantidades de sal. Más preocupantes eran los momentos en que Sarah entraba en una habitación y encontraba a Eleonora de pie, perfectamente inmóvil, sus ojos fijos en algún punto invisible, sus labios moviéndose sin sonido. Para septiembre, Thomas había comenzado a hacer averiguaciones discretas sobre médicos especializados en Augusta e incluso en Charleston, médicos que trataban específicamente los trastornos de la mente femenina. Estas averiguaciones, documentadas en su correspondencia, sugieren que se estaba preparando para internar a Eleonora en un asilo después de que diera a luz, un destino común para las mujeres cuyo comportamiento se desviaba de las normas sociales de maneras que sus esposos o padres consideraban preocupantes. Lo que sucedió a continuación se reconstruiría más tarde a partir de múltiples relatos, ninguno del todo fiable, todos teñidos con las supersticiones y prejuicios particulares del sur de la preguerra. El 15 de septiembre, una tormenta de una intensidad inusual azotó el condado de Calhoun. La plantación de los Bogart, situada en un terreno relativamente alto, fue sin embargo azotada por vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar de raíz varios de los viejos robles que bordeaban el camino de entrada. Los rayos caían con tal frecuencia que, como lo describió más tarde un peón, la noche se convertía en día una y otra vez, como si el propio Dios tuviera problemas con una linterna. Fue durante esta tormenta que Eleonora se puso de parto, casi 2 meses antes de la fecha prevista. Thomas, que se había retirado a su estudio con una botella de bourbon para capear la tormenta, fue informado por una frenética Sarah de que el bebé estaba en camino. No se pudo ir a buscar al doctor Williams, que vivía en el pueblo de Edison, a unas 7 millas de distancia, debido a las peligrosas condiciones. La entrada del diario de Thomas de esa noche consiste en una sola línea: «Que Dios nos ayude a todos». Sarah, que había asistido en innumerables partos en la plantación, se hizo cargo de la situación. Eleonora fue trasladada a su cama, que había sido preparada con sábanas viejas. Los pocos otros sirvientes de la casa presentes fueron enviados a hervir agua y a buscar sábanas limpias. Thomas, con el rostro ceniciento y visiblemente conmocionado por las circunstancias, se apostó en la puerta del dormitorio, sin entrar del todo ni abandonar completamente su puesto. Según el relato de Sarah, el parto fue notablemente breve para un primer nacimiento exitoso. Menos de 3 horas después de que comenzaran los primeros dolores, Eleonora estaba lista para dar a luz. Fue en este punto, según testificaría más tarde Sarah, que las ya extrañas circunstancias tomaron un giro decididamente inquietante. La señorita Eleonora, que había estado gritando como cualquier mujer en las garras del parto, de repente se quedó en silencio, informó Sarah. Sus ojos, que habían estado apretados contra el dolor, se abrieron de par en par. Miró más allá de mí, hacia la ventana, y su rostro cambió. No fue miedo lo que vi allí, fue reconocimiento. Sarah se giró para ver qué había capturado la atención de su ama. A través del cristal azotado por la lluvia,
Apenas visible en los intermitentes destellos de los rayos, estaba la figura de un hombre. El mismo hombre, insistiría más tarde Sarah, que Eleonora había descrito haber visto en los campos meses antes, alto, antinaturalmente quieto, con ojos que parecían brillar con su propia luz interior. Cuando Sarah volvió a mirar a Eleonora, el bebé ya estaba saliendo. El nacimiento en sí, como se documentó en múltiples relatos, fue notablemente fácil, como si, según un informe, el niño estuviera ansioso por entrar al mundo. Thomas, al oír el primer llanto del bebé, finalmente entró por completo en la habitación, acercándose a la cama donde yacía su esposa con su hijo recién nacido acunado en sus brazos. El registro histórico se vuelve confuso en este punto. Las entradas del diario de Thomas se detienen por completo durante casi 2 semanas después del nacimiento. El testimonio de Sarah, dado años después, contiene contradicciones y elementos que los estudiosos han atribuido a la naturaleza supersticiosa de la época. Lo que parece claro es que algo en la apariencia del niño causó una preocupación inmediata. El doctor Williams, que llegó a la mañana siguiente una vez que la tormenta amainó, hizo una nota clínica de que el bebé, aunque por lo demás sano y bien formado, mostraba una anomalía ocular de naturaleza significativa. Este lenguaje clínico probablemente se refería a lo que el personal de la casa describió de manera más contundente. El bebé tenía ojos inusuales. Ojos que, según múltiples testigos, no se parecían ni al marrón profundo de Thomas ni al azul claro de Eleonora, sino que eran de un distintivo color ámbar, con pupilas verticales como las de un gato o una serpiente, como dijo un relato. Thomas Bogart, confrontado con la inusual apariencia de su hijo, según se informa, se volvió hacia su esposa y le hizo una pregunta que resonaría en el condado durante años. ¿Quién es el padre de este niño? La respuesta de Eleonora, registrada de forma independiente tanto por Sarah como por una sirvienta de la cocina que estaba presente, fue críptica pero escalofriante. Nos ha estado observando desde los campos, esperando. Ahora ya no necesita esperar. Aunque los colores de ojos inusuales e incluso ciertas condiciones congénitas que afectan a las pupilas podrían tener explicaciones médicas, la reacción de Thomas Bogart sugiere que vio algo en su supuesto hijo que iba más allá de la variación natural. Los registros del juzgado del condado de Calhoun indican que, a los 3 días del nacimiento, Thomas había convocado a su abogado de Edison para revisar su testamento, excluyendo explícitamente al niño recién nacido de la herencia de la plantación o de cualquier bien de la familia Bogart. El bebé, llamado James, a pesar de las objeciones de Thomas, se convirtió en el centro de eventos cada vez más inquietantes en la plantación de Willow Creek. El personal de la casa informó que el bebé nunca lloraba, ni siquiera cuando tenía hambre o no se le atendía. Más inquietante aún, múltiples testigos afirmaron que James parecía seguir los movimientos con una conciencia que debería haber sido imposible para un recién nacido, el doctor. Williams, en sus visitas semanales para controlar a la madre y al niño, notó el desarrollo precoz y la inusual alerta del bebé, pero atribuyó estas observaciones a la tendencia natural de los nuevos padres y el personal de la casa a proyectar características adultas en los bebés. Eleonora, mientras tanto, parecía recuperarse rápidamente del parto, recuperando su fuerza y figura con una velocidad sorprendente. Sin embargo, su estado mental, como lo documentaron tanto Thomas como el doctor Williams, continuó deteriorándose. Insistía en mantener al bebé con ella en todo momento, negándose a permitir una nodriza, a pesar de que esta era la práctica común entre las mujeres de su posición social. Le hablaba a James en tonos bajos y conspiradores cuando creía que nadie la escuchaba y, lo más preocupante, comenzó a hacer referencias a «cuando vengan a por él», aunque nunca aclaró quiénes podrían ser ellos. Thomas, cada vez más convencido de que el niño no era su hijo biológico, inició una discreta investigación sobre los posibles amantes que su esposa podría haber tenido. Esta investigación, realizada principalmente a través de su supervisor Jackson, no arrojó resultados. Nadie entre el personal de la casa o los trabajadores de campo recordaba que Eleonora se hubiera reunido en privado con ningún hombre que no fuera su esposo. La misteriosa figura que afirmaba haber visto observando desde los campos fue descartada como una alucinación, producto de una mente atribulada. Sin embargo,
Algo había cambiado en la dinámica entre Thomas y Eleonora. Donde antes él había desestimado sus miedos, ahora parecía compartirlos, aunque por diferentes razones. El personal de la casa informó haberlo oído preguntarle a Eleonora repetidamente sobre el hombre de los ojos extraños, su tono sugiriendo que ya no creía que esta figura fuera imaginaria. Para octubre, solo unas semanas después del nacimiento de James, Thomas Bogart había comenzado a pasar cada vez menos tiempo en Willow Creek. Los viajes de negocios a Savannah y Augusta, que normalmente habrían durado días, ahora se extendían a semanas. Cuando estaba en casa, evitaba la guardería por completo y no miraba directamente al niño cuando Eleonora lo traía a una habitación. Los registros del condado muestran que durante este período, Thomas hizo importantes retiros de efectivo de sus cuentas en el Edison Mercantile Bank, fondos que nunca se contabilizaron en los registros financieros de la plantación. Eleonora, por su parte, parecía retirarse aún más a un mundo privado compartido solo con su hijo. Sara notó que su ama había comenzado a caminar por los terrenos al amanecer, llevando a James y susurrándole mientras trazaba y volvía a trazar un camino específico desde la casa principal hasta el campo del este, donde había visto por primera vez a la misteriosa figura, luego al cementerio familiar y de regreso. Cuando se le preguntaba sobre estos paseos, Eleonora sonreía vagamente y decía solo que le estaba mostrando el camino. Los últimos meses de 1852 transcurrieron en un estado de tensión suspendida en Willow Creek. Thomas regresó de un viaje de negocios a principios de noviembre y descubrió que Eleonora había despedido a la mitad del personal de la casa sin consultarlo. Los que se quedaron informaron de un comportamiento cada vez más errático por parte de su ama. Períodos de quietud absoluta seguidos de estallidos de actividad frenética, conversaciones unilaterales con habitaciones vacías y una creciente obsesión con las fases de la luna, que rastreaba en un diario utilizando un sistema de notación que nadie más podía descifrar. James continuó desarrollándose a un ritmo acelerado. Para diciembre, con solo 3 meses de edad, podía sentarse erguido sin apoyo, y había comenzado a formar sonidos simples que varios miembros del personal de la casa insistieron en que eran intentos de hablar. El doctor Williams, en lo que sería su última visita documentada a la plantación el 12 de diciembre, señaló que el niño mostraba un desarrollo consistente con un bebé de aproximadamente el doble de su edad real, un fenómeno que atribuyó a la atención atenta de Eleonora en lugar de a cualquier anormalidad médica. Las notas del médico de esta visita contienen una observación adicional que sería citada más tarde por los investigadores. La señora Bogart continúa exhibiendo patrones de comportamiento preocupantes, incluyendo elaborados sistemas delirantes que involucran los orígenes y el propósito de su hijo. El señor Bogart parece igualmente perturbado, aunque en su caso, la perturbación se manifiesta como un creciente retraimiento y lo que podría denominarse ceguera selectiva a la situación doméstica. He recomendado que ambos padres consideren un período de descanso en la propiedad costera, aunque dudo que este consejo sea seguido. La propiedad costera, a la que se hacía referencia, era una finca más pequeña cerca de Brunswick que había llegado a Thomas a través de la familia de su madre. Había permanecido vacía durante años, mantenida por un personal mínimo y visitada solo ocasionalmente durante los meses más calurosos del verano. La decisión de Thomas de trasladar repentinamente a su esposa e hijo allí en pleno invierno levantó cejas en todo el condado. La explicación oficial, que Eleonora necesitaba el aire del mar para su salud, fue aceptada con una cortesía escéptica por su círculo social. Lo que nadie sabía en ese momento era que Thomas Bogart no tenía intención de acompañar a su esposa e hijo a la costa. Según una carta descubierta décadas después en posesión de su hermano en Charleston, Thomas había llegado a un punto de ruptura en su capacidad para mantener la fachada de una vida familiar normal en Willow Creek. «Ya no puedo compartir un hogar con ellos», escribió el 20 de diciembre. «El niño, no puedo llamarlo mi hijo, me observa con un conocimiento que ningún bebé debería poseer. Eleonora habla de él como si fuera de la realeza, regresado para reclamar algún antiguo derecho de nacimiento. Anoche entré en la guardería sin anunciarme y la encontré arrodillada ante su cuna como se podría arrodillar ante un altar. Hablaba en un idioma que nunca he oído de sus labios, rítmico y gutural. Cuando se dio cuenta de mi presencia,
Sonrió de una manera que me hizo entender que estaba mirando a una extraña con el rostro de mi esposa. He hecho arreglos para que se establezcan en la propiedad de Brunswick indefinidamente. Les digo a nuestros vecinos que es por su salud, pero en verdad es por mi cordura. Quizás con la distancia pueda determinar qué le ha sucedido a la mujer con la que me casé y qué tipo de niño ha traído a este mundo. Eleonora y James, acompañados por Sarah y otros 2 sirvientes de la casa de confianza, partieron hacia Brunswick el 23 de diciembre. Thomas permaneció en Willow Creek, ostensiblemente para administrar la plantación durante los meses de invierno. Según los registros del condado, presentó los papeles el 2 de enero de 1853, iniciando los procedimientos de divorcio por adulterio, una maniobra legal escandalosa y rara para un hombre de su posición social en esa época. Lo que sucedió a continuación se reconstruiría a partir de múltiples fuentes: comunicaciones por telégrafo entre Thomas y el cuidador de la propiedad de Brunswick, declaraciones de los sirvientes que habían acompañado a Eleonora e informes presentados por el sheriff del condado de Glynn. El 10 de enero de 1853 se desató un incendio en la propiedad de Brunswick. Para cuando los vecinos notaron las llamas y organizaron una respuesta, la casa principal ya estaba envuelta en llamas. Se recuperaron 2 cuerpos de las ruinas: mujeres adultas identificadas por sus efectos personales como Sarah y una de las otras sirvientas que habían acompañado a Eleonora desde Willow Creek. De Eleonora y James Bogart no había rastro. La tercera sirvienta, una joven llamada Mary, fue encontrada vagando por la playa a la mañana siguiente, aparentemente en estado de shock. Su relato de lo que había sucedido, según lo registrado por el sheriff, planteó más preguntas de las que respondió. Vinieron a por él, tal como dijo la señorita Eleonora, habría declarado Mary. Hombres, si es que eran hombres, saliendo del mar a medianoche. Sus ojos brillaban como los de él, como los del bebé. La señorita Eleonora los estaba esperando. Había estado esperando desde que llegamos. Le entregó el niño al más alto, y hablaron en palabras que no pude entender. Luego me miró y dijo: «Dile a Thomas que tenía razón al no confiar en sus ojos, pero que se equivocó al no confiar en los míos». Los hombres regresaron al mar, llevándose a la señorita Eleonora y al bebé con ellos. El fuego comenzó después. No sé cómo. Todo estaba mojado por el rocío del mar, pero ardió de todos modos. El testimonio de Mary fue descartado como los desvaríos de una mente traumatizada. El informe oficial concluyó que Eleonora Bogart, en un estado de psicosis posparto, había iniciado el fuego deliberadamente y había huido con su hijo pequeño, posiblemente ahogándose en el proceso. A pesar de las extensas búsquedas a lo largo de la costa, no se recuperaron cuerpos, ni hubo ninguna señal de que Eleonora hubiera organizado un transporte para alejarse de la zona. Thomas Bogart, al recibir la noticia del incendio y las desapariciones, sufrió lo que los relatos contemporáneos describieron como un colapso nervioso. Permaneció postrado en cama en Willow Creek durante varias semanas, atendido por el Dr. Williams y rechazando a todos los demás visitantes. Cuando finalmente salió de este estado, ordenó que la propiedad de Brunswick fuera demolida hasta sus cimientos, que se limpiaran los escombros y que se vendiera la tierra. Se retiró por completo de la vida social del condado y dirigió la plantación a través de su supervisor, rara vez abandonando la casa principal de Willow Creek. En 1855, Thomas vendió la plantación de Willow Creek y todos sus activos, incluidas las personas que había esclavizado, a un comerciante de algodón de Savannah. Se trasladó a Baltimore, donde, según los registros de la ciudad, se estableció como importador de textiles europeos. Nunca se volvió a casar y murió sin hijos en 1877, dejando su considerable patrimonio a una serie de instituciones educativas y religiosas. En su testamento, presentado ante los tribunales de Baltimore, había una curiosa disposición: un fideicomiso establecido para el mantenimiento y seguridad del límite oriental de la antigua plantación de Willow Creek, en el condado de Calhoun, Georgia, a perpetuidad. Este fideicomiso incluía fondos para construir un muro de piedra a lo largo de este límite y mantenerlo indefinidamente, aunque no se proporcionó ninguna explicación para este requisito. El caso de los Bogart podría haberse desvanecido en la oscuridad, una nota a pie de página más trágica en la compleja historia social del sur de la preguerra, si no fuera por una serie de descubrimientos realizados en 1861,
por investigadores del Departamento de Antropología Histórica de la Universidad de Atlanta. Un equipo dirigido por el Dr. Marcus Wilson estaba llevando a cabo un estudio de los registros de las plantaciones para documentar las vidas de las personas esclavizadas cuando descubrieron los diarios, la correspondencia y los registros médicos a los que se hace referencia a lo largo de este relato. Su investigación también los llevó a Mary, la sirvienta que había presenciado los eventos en la propiedad de Brunswick, aún viva, aunque anciana, y viviendo con sus nietos en Macon. Los recuerdos de Mary, registrados en una serie de entrevistas, se mantuvieron notablemente consistentes con su testimonio original de 108 años antes. Añadió un detalle, sin embargo, que no se había incluido en el informe del sheriff. Los ojos del bebé cambiaron una vez que la señorita Eleonora decidió ir con ellos. Antes, parecían extraños, como ojos de gato, decía la gente. Pero esa última noche, cuando los hombres vinieron del mar, vi al bebé de cerca. Sus ojos ya no eran como los de un gato. Eran como aguas profundas. Podías ver hasta el fondo, pero nunca tocarías el fondo. El equipo del Dr. Wilson también descubrió, mientras examinaba los registros de propiedad del condado, que el muro de piedra que Thomas Bogart había establecido a lo largo del límite oriental de Willow Creek se mantenía efectivamente a través del fideicomiso que creó. Más curiosamente, descubrieron que desde 1853 había habido 27 casos documentados de daños a este muro, siempre en el mismo lugar, siempre en las noches de luna llena de septiembre, y siempre reparados rápidamente utilizando fondos del fideicomiso. Los actuales propietarios de la propiedad, entrevistados por el equipo de Wilson, afirmaron no tener conocimiento de estos daños regulares, más allá de señalar que, a veces los chicos locales vandalizan el viejo muro. Nunca habían cuestionado el acuerdo por el cual un banco de Baltimore enviaba periódicamente contratistas para inspeccionar y reparar la estructura. Cuando se les mostraron fotografías de la sección específica que había sido dañada repetidamente, los propietarios informaron que evitaban esa área de la propiedad debido a sentimientos incómodos que no podían articular del todo. El propio Dr. Wilson visitó esta sección del muro el 15 de septiembre de 1961. 109 años después del nacimiento de James Bogart. Sus notas de campo de esa visita contienen una última y enigmática entrada. Llegué al muro del límite oriental aproximadamente a las 11:30 p.m. La luna llena proporcionaba una excelente visibilidad. El muro parece sólido y bien mantenido, de aproximadamente 6 pies de alto y 2 pies de grosor, construido con granito local. Temperatura inusualmente fría. Exactamente a la medianoche, observé lo que parecía ser un movimiento en el campo de algodón más allá del muro. Quizás un animal, aunque más grande de lo que uno esperaría. La figura, si es que era una figura, permaneció inmóvil durante varios minutos, como si observara la propiedad, antes de retirarse a las sombras más profundas. Lo más curioso fue la sensación que experimenté mientras observaba esta área. Una clara impresión de que no estaba observando mi entorno tanto como siendo observado por él. No volveré a este lugar después del anochecer, y me siento agradecido de que mi investigación aquí concluya mañana. Algunas historias, creo, es mejor dejarlas sin perturbar. El equipo de investigación de la Universidad de Atlanta publicó sus hallazgos sobre la vida en las plantaciones en 1963, pero sus descubrimientos sobre la familia Bogart fueron relegados a un breve apéndice, considerado demasiado especulativo e insuficientemente documentado para su publicación académica. El Dr. Wilson se jubiló al año siguiente y nunca publicó más sobre el tema. El muro de piedra que describió todavía se yergue a lo largo del límite oriental de lo que una vez fue la plantación de Willow Creek, aunque el fideicomiso que lo mantenía finalmente agotó sus fondos en 1986. Los residentes locales informan que el muro continúa sufriendo daños periódicos, siempre en la misma sección, siempre bajo la luna llena de septiembre. En cuanto al paradero de Eleonora y James Bogart, después de esa noche de enero de 1853, nunca ha surgido ninguna evidencia concluyente. No se recuperaron cuerpos de la costa de Brunswick. No existe ningún registro de que Eleonora estableciera su residencia en otro lugar bajo su propio nombre o un alias. La última mención documentada de cualquiera de las dos figuras proviene de una fuente inusual: el diario de un farero de la isla de Sapelo, a unas 30 millas al norte de la propiedad de Brunswick, fechado el 11 de enero de 1853,
el día después del incendio. La entrada dice: luces inusuales observadas en alta mar alrededor de las 2:07 am. Inicialmente las confundí con un barco en apuros. Tras una observación más detallada con mi catalejo, determiné que las luces eran estacionarias, flotando justo sobre la superficie del agua. Conté 3 puntos de iluminación distintos, dispuestos en un triángulo. A medida que se acercaba el amanecer, las luces descendieron bajo la superficie del agua. En 23 años en esta estación, nunca he observado un fenómeno similar. Debajo de esta entrada, añadido con una letra diferente y aparentemente en una fecha posterior, había una sola línea. Los ojos de los profundos han regresado a las profundidades. Que permanezcan allí. El caso de los Bogart sigue sin resolverse. Una curiosidad histórica de una época en que las líneas entre la observación médica, la superstición y la comprensión psicológica todavía estaban desdibujadas por las limitaciones de la era. Lo que realmente le sucedió a Eleonora Whitmore Bogart y a su inusual hijo puede que nunca se sepa. El muro de piedra a lo largo del límite oriental de la antigua plantación se erige como el único recordatorio físico de lo que Thomas Bogart temía que algún día pudiera regresar desde el otro lado de ese umbral. Quienes han estudiado el caso se quedan con la enigmática advertencia de Eleonora, entregada a través de su sirvienta en esa última noche. Thomas tenía razón al no confiar en sus ojos, pero se equivocó al no confiar en los de ella. En el complejo tapiz de la verdad histórica, a veces los hilos que más destacan son aquellos que no pueden explicarse fácilmente con la sabiduría convencional de ninguna época. En 1968 ocurrió un acontecimiento inesperado cuando una colección de efectos personales de Eleonora Bogart apareció en una subasta de bienes en Nueva Orleans. Los artículos aparentemente habían estado en posesión de una familia sin conexión obvia con los Bogart, y la procedencia seguía sin estar clara. Entre los artefactos se encontraba un diario encuadernado en cuero, dañado por el agua pero parcialmente legible, que parecía haber sido mantenido por Eleonora durante los últimos meses de 1852 y el breve período en la propiedad de Brunswick. El Dr. Wilson, aunque ya jubilado, fue contactado por un antiguo alumno que había asistido a la subasta y había reconocido el nombre de Bogart por la investigación de su profesor. El diario fue adquirido y sometido a autenticación, lo que confirmó que la caligrafía coincidía con muestras de la correspondencia de Eleonora conservadas en los registros del condado de Calhoun. Las entradas más intrigantes comenzaban a finales de noviembre de 1852, aproximadamente 2 meses después del nacimiento de James. 26 de noviembre. Thomas cree que no noto su ausencia o que la lamento. ¿Cómo podría explicarle que su distancia es un alivio? Mira a James con tanta sospecha, tanto miedo. Si supiera la verdad, no temería, sino que adoraría. El niño se fortalece cada día. Sus ojos, que causaron tanta consternación en su nacimiento, se han vuelto aún más pronunciados en su apariencia inusual. Los encuentro hermosos más allá de toda descripción. Sara ha comenzado a evitar su mirada directamente, aunque continúa ayudando con su cuidado. Solo yo entiendo lo que esos ojos presagian. Solo yo sé quién espera más allá del campo del este. Varias páginas que seguían a esta entrada estaban demasiado dañadas para descifrarlas, pero un pasaje de principios de diciembre fue recuperado parcialmente. 11 de diciembre. Ha hablado hoy. No el balbuceo sin sentido de los bebés, sino una sola palabra clara. Thomas estaba misericordiosamente ausente, habiendo cabalgado a Edison por negocios. Solo Sara lo presenció, y se ha metido en la cama con lo que afirma que es una fiebre. La palabra que pronunció no estaba en ningún idioma conocido en esta tierra, pero la entendí perfectamente. Era un nombre, su verdadero nombre, no el James en el que Thomas insistía. No puedo transcribirlo aquí. Las letras humanas son insuficientes, pero cuando lo pronunció, sentí las aguas de su verdadero hogar surgir en mi sangre. Vienen, como siempre supe que lo harían. Se acerca el momento en que se deben tomar decisiones. Descubro que ya he tomado la mía. La última entrada legible estaba fechada el 9 de enero de 1853, el día antes del incendio en la propiedad de Brunswick. Están cerca ahora. Puedo sentirlos moverse bajo las olas, acercándose con cada marea. Thomas cree que nos ha escondido aquí,
que ha protegido su preciosa reputación del escándalo al apartarnos de la mirada de la sociedad. No entiende que este siempre fue el destino. El mar llama a los suyos. James apenas duerme ahora. Observa el agua a través de la ventana, sus hermosos ojos reflejando patrones de luz que he llegado a reconocer como comunicación. Esta noche, cuando la casa esté en silencio, lo llevaré a la orilla. Vendrán con la marea de medianoche. Le he dado instrucciones a Mary para que le entregue mi último mensaje a Thomas, aunque dudo que le crean. Sarah sospecha demasiado. Su lealtad a la familia Bogart es demasiado profunda para confiarle lo que debe ocurrir. Lamento lo que le espera, pero algunos precios deben pagarse por la trascendencia. Mi hijo, porque es mío, si no de Thomas, regresará con su legítima gente. Y a mí se me ha ofrecido una elección: la tierra o las profundidades. ¿Cómo podría cualquier mujer que ha visto lo que yo he visto elegir de manera diferente? Thomas se rió cuando hablé por primera vez del extraño en el campo. No se reirá cuando sepa cuán acertada estaba al temer y cuán equivocado estaba al dudar. El descubrimiento del diario de Eleonora reavivó el interés académico en el caso de los Bogart, aunque las publicaciones académicas se mostraron reacias a abordar sus elementos más inexplicables. Una nota a pie de página en una monografía de 1971 sobre la salud mental de las mujeres de la preguerra desestimó el diario como elaborados delirios consistentes con la psicosis posparto, posiblemente complicados por una folie à deux que involucraba al personal de la casa. Esta interpretación clínica, sin embargo, no logró dar cuenta de la evidencia física que continuaba acumulándose en torno al caso. En 1972, arqueólogos marinos que cartografiaban el fondo marino aproximadamente a 1 milla de la costa de la antigua propiedad de Brunswick descubrieron una formación inusual que desafiaba la explicación geológica. Las lecturas del sonar revelaron lo que parecía ser una depresión perfectamente circular, de aproximadamente 50 pies de diámetro, que descendía verticalmente en el lecho marino a una profundidad que excedía el alcance de su equipo. Los planes iniciales para explorar la formación con equipo de buceo fueron abandonados después de que 2 miembros del equipo informaran haber experimentado intensas alucinaciones auditivas y visuales mientras se encontraban en las cercanías. La financiación del proyecto fue posteriormente redirigida a áreas de investigación menos controvertidas, y la formación fue marcada en las cartas náuticas simplemente como anomalía natural del fondo marino. Se aconseja precaución a las embarcaciones. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el caso de los Bogart volvió a caer en la oscuridad, mencionado ocasionalmente en compilaciones de folclore gótico sureño o como una curiosidad histórica en publicaciones regionales. El muro a lo largo del límite oriental de la antigua plantación comenzó a desmoronarse después de que se agotaran los fondos del fideicomiso, y la propiedad cambió de manos varias veces, convirtiéndose finalmente en parte de un gran conglomerado agrícola que convirtió los campos de algodón en un bosque de pinos comercial. En 2004, surgió una conexión inesperada con el caso cuando una estudiante de posgrado de biología marina de la Universidad de Georgia comenzó a investigar variaciones genéticas inusuales en las poblaciones de peces costeros. Tara Williams, al realizar un análisis de ADN de especímenes recolectados a lo largo de la costa de Georgia, identificó un marcador genético no documentado previamente en varias especies que aparecía con una frecuencia estadísticamente significativa en muestras tomadas cerca de la isla de Sapelo y el área de Brunswick. El marcador, que afectaba el desarrollo de los ojos de los especímenes, dando como resultado pupilas inusualmente verticales y propiedades reflectantes mejoradas, no podía explicarse fácilmente con los mecanismos evolutivos conocidos. El artículo de investigación de Williams, publicado en una respetada revista de biología marina, no hizo referencia al caso de los Bogart. De hecho, no hay evidencia de que Williams fuera consciente del paralelo histórico con sus hallazgos científicos. Sin embargo, su asesor de la facultad, el Dr. Robert Chen, había crecido en el condado de Calhoun y reconoció la posible conexión. Su correspondencia personal, donada más tarde a los archivos de la universidad, revela su decisión de no mencionar el caso histórico a su estudiante. Si bien la coincidencia es ciertamente sorprendente, no veo ningún beneficio científico en cargar la excelente investigación de Tara con asociaciones con el folclore local
por muy documentado que esté ese folclore. La anomalía genética que ha identificado merece ser evaluada por sus méritos científicos únicamente. Aún así, me encuentro volviendo a las viejas historias que mi abuelo contaba sobre el bebé de los Bogard, con los ojos extraños, y no puedo evitar preguntarme si estamos observando el eco distante de algo que entró en el ecosistema costero hace 150 años. La ciencia no tiene una metodología para tales especulaciones, por lo que permanecen como pensamientos privados, no como hipótesis públicas. La precaución del Dr. Chen quizás estaba justificada. La investigación de Williams aseguró una financiación significativa para el estudio continuo de las anomalías genéticas en la vida marina a lo largo de la costa de Georgia, lo que condujo a varios descubrimientos importantes sobre la adaptación a las cambiantes condiciones oceánicas. Si su trabajo se hubiera visto empañado por la asociación con el caso de los Bogard, tal apoyo podría haber sido menos generoso. En 2011, durante la renovación del juzgado del condado de Calhoun, los trabajadores descubrieron un compartimento sellado dentro de la piedra angular que contenía varios documentos de la década de 1850, incluida una deposición previamente desconocida del Dr. Williams sobre su última visita a la plantación de los Bogard en diciembre de 1852. Este documento, notablemente bien conservado debido a la naturaleza hermética de su contenedor, contenía detalles que no habían aparecido en sus registros médicos oficiales. Registro aquí observaciones que consideré inapropiadas para la documentación médica, ya que reflejan impresiones personales en lugar de hechos clínicos. Sin embargo, me siento obligado a crear este registro por si circunstancias futuras justifican su consulta. El niño nacido de Eleonora Bogard exhibe varias anomalías más allá de la inusual apariencia de sus ojos. Su piel, aunque parece normal a plena luz, muestra una tenue luminiscencia en la oscuridad. Cuando examiné sus manos, noté una sutil membrana entre los dedos, no lo suficientemente pronunciada como para ser considerada una deformidad, pero definitivamente presente. Lo más inquietante fue el incidente que ocurrió durante mi última visita el 12 de diciembre. Mientras examinaba al bebé, observé lo que parecían ser estructuras similares a branquias formándose a lo largo de su cuello, justo debajo de la línea de la mandíbula. Cuando intenté tocar estas formaciones, el niño me agarró la muñeca con una fuerza que ningún bebé de 3 meses debería poseer. En ese momento de contacto, experimenté una visión tan vívida e inquietante que inmediatamente la atribuí al agotamiento, o quizás a los efectos del brandy que había consumido antes de mi visita. Me encontré de pie, no en la guardería de los Bogard, sino en una orilla de arena negra, frente a un océano que brillaba con una luz interna. Figuras se movían en las profundidades iluminadas, sus formas sugiriendo una forma humana, pero mal proporcionadas, alargadas. Me observaban con ojos idénticos a los del bebé. La visión duró solo unos segundos antes de que liberara mi mano del agarre del niño, pero su recuerdo ha perturbado mi sueño desde entonces. No he compartido estas observaciones con Thomas Bogard, cuyo estado mental parece cada vez más frágil, ni las he incluido en mis registros médicos, ya que probablemente serían interpretadas como evidencia de mi propio juicio comprometido en lugar de una documentación fáctica. Deposito esta declaración en la piedra angular del juzgado, que sé que se sellará durante la celebración del centenario del próximo mes, con la esperanza de que si se observan fenómenos similares en el futuro, este registro pueda proporcionar algún contexto, por fantástico que parezca. El descubrimiento de la deposición del Dr. Williams provocó un renovado interés en el caso de los Bogard entre un pequeño grupo de investigadores especializados en anomalías históricas. En 2013, un equipo interdisciplinario obtuvo permiso para realizar una excavación arqueológica limitada en el sitio de la antigua propiedad de Brunswick. Sus hallazgos, aunque no concluyentes, añadieron más capas a la ya compleja narrativa. El radar de penetración terrestre reveló que los cimientos de la casa que se quemó en 1853 se habían construido sobre una estructura más antigua, aparentemente un arreglo circular de piedras consistente con los asentamientos nativos precolombinos en la región costera. La datación por carbono de los fragmentos de carbón encontrados dentro de esta estructura más antigua sugirió que había sido utilizada activamente tan recientemente como a principios del siglo XIX, a pesar de que los registros históricos indicaban que la población indígena había sido expulsada por la fuerza de la zona décadas antes. Más curiosamente,
el equipo de excavación descubrió un alijo de pequeños objetos tallados, principalmente elaborados con una densa piedra negra no nativa de la región. Estas tallas, de aproximadamente 3 pulgadas de altura, representaban figuras humanoides con extremidades alargadas y ojos almendrados de gran tamaño. Varias de las figuras parecían estar emergiendo o regresando a formaciones onduladas en su base. Las tallas fueron enviadas a la Universidad de Georgia para su análisis, pero los hallazgos nunca se publicaron en la literatura revisada por pares. Informes no oficiales sugirieron que el material desafiaba la clasificación geológica convencional, con estructuras moleculares más consistentes con las formaciones volcánicas de aguas profundas que con cualquier piedra encontrada en el continente norteamericano. Para 2015, los diversos hilos del caso de los Bogard, históricos, arqueológicos y biológicos, habían atraído la atención más allá de los círculos académicos. Una compañía de producción de televisión especializada en documentales paranormales envió un equipo de filmación al condado de Calhoun con la intención de producir un episodio centrado en la historia. Su investigación y filmación iniciales transcurrieron sin incidentes hasta que intentaron acceder al límite oriental de la antigua plantación, donde los restos del muro de Thomas Bogard aún se erigían entre los pinos. Según las declaraciones hechas por el equipo de producción después de abandonar el proyecto, una serie de fallos en el equipo y fenómenos inexplicables los convencieron de redirigir su enfoque a misterios históricos más convencionales. Las cámaras fallaban en lugares específicos. Las grabaciones de audio capturaban sonidos rítmicos que no podían ser escuchados por el oído humano durante la grabación. Y lo más preocupante, 3 miembros del equipo informaron tener sueños idénticos en noches consecutivas. Sueños de estar de pie en una costa frente a un océano luminoso, mientras eran observados por figuras bajo las olas. El productor, en una entrevista con un sitio web de entusiastas de lo paranormal, declaró: «He trabajado en docenas de lugares supuestamente embrujados, cazas de críptidos, lo que sea. La mayoría de las veces tenemos que trabajar duro para crear cualquier sensación de lo sobrenatural, porque estos lugares son solo lugares con historias adjuntas. Pero la antigua propiedad de los Bogard era diferente. Había algo allí que no quería ser filmado, o quizás algo que quería observar en lugar de ser observado. De cualquier manera, algunas historias no están destinadas a ser contadas a través de nuestro medio. Esta es una de ellas. Quizás el desarrollo más desconcertante en la historia moderna del caso de los Bogard llegó en 2017, cuando investigadores genealógicos que intentaban mapear a las familias de las plantaciones históricas hicieron un descubrimiento inesperado. El último heredero varón de la línea del hermano de Thomas Bogard, un ingeniero naval retirado de 73 años llamado Richard Bogard, que vivía en Portland, Oregón, accedió a una prueba de ADN como parte del proyecto. Los resultados revelaron marcadores genéticos sin precedentes en la base de datos, marcadores que, según los perplejos técnicos, mostraban una divergencia significativa de la secuenciación del genoma humano estándar. Cuando se le informó a Richard Bogard de las anomalías, su reacción fue, según se informa, de una resignación sin sorpresa. «Siempre ha habido rumores en nuestra familia», les dijo a los investigadores, sobre Eleonora y el niño que no era realmente un Bogard. «Mi abuelo solía decir que llevábamos el océano en nuestra sangre y que algún día nos llamaría a casa. Nunca entendí lo que quería decir hasta que me uní a la marina. 30 años en el mar, y ni una sola vez me mareé. Siempre me sentí más en casa en el agua que en tierra». Richard Bogard murió de causas naturales 6 meses después de esta entrevista. Su testamento contenía una disposición inusual. Su cuerpo debía ser incinerado y sus cenizas esparcidas en el mar, específicamente en un lugar a 1 milla de la costa de la antigua propiedad de Brunswick, directamente sobre la depresión circular descubierta por los arqueólogos marinos en 1972. La ceremonia fue realizada por el capitán de un barco charter privado que más tarde informó que, al tocar las cenizas la superficie del agua, parecieron brillar momentáneamente antes de descender a las profundidades. El último capítulo documentado de la saga de los Bogard llegó en septiembre de 2019, cuando un huracán de categoría 3 tocó tierra cerca de Brunswick, Georgia. La tormenta, aunque destructiva para la infraestructura costera, tomó un rumbo inusual una vez que se adentró en tierra, debilitándose rápidamente, excepto por un área concentrada de viento y lluvia intensos
que se dirigió directamente a la antigua plantación de Willow Creek, en el condado de Calhoun, a más de 100 millas de la costa. Los meteorólogos no pudieron explicar esta anomalía atmosférica que desafiaba los modelos establecidos de comportamiento de los huracanes. Tras la tormenta, los funcionarios locales descubrieron que los restos del muro de Thomas Bogard, a lo largo del límite oriental de la propiedad, habían sido completamente destruidos. No simplemente dañados, como en casos anteriores, sino pulverizados hasta el punto de que no quedaba rastro de los cimientos. En su lugar, los residentes de las propiedades vecinas informaron haber encontrado cientos de pequeños objetos esparcidos por la zona. Tallas de piedra negra idénticas a las descubiertas en el sitio de Brunswick 6 años antes. La mayoría de estas tallas fueron recogidas por los lugareños curiosos como recuerdos antes de que las autoridades pudieran documentarlas adecuadamente. Una, sin embargo, fue entregada a la Sociedad Histórica del Condado de Calhoun, donde permanece en exhibición en una pequeña exposición dedicada al caso de los Bogard. Esta talla en particular difiere de las descubiertas anteriormente en un detalle significativo. La figura representada tiene las extremidades alargadas y los ojos de gran tamaño comunes a todas las esculturas, pero también parece llevar una figura más pequeña en sus brazos, un niño. La placa que acompaña a esta exhibición ofrece un resumen cautelosamente redactado del caso, concluyendo con lo que podría ser el epitafio más apropiado para este extraño capítulo de la historia de Georgia. La historia de Eleonora Bogard y su hijo representa una confluencia única de eventos históricos documentados y un misterio perdurable. Si bien las explicaciones convencionales que involucran enfermedades mentales, discordia marital y un trágico accidente no pueden descartarse, tampoco pueden dar cuenta por completo de los patrones persistentes de fenómenos inusuales asociados con este caso a lo largo de más de 160 años. Quizás el detalle más revelador reside en el último mensaje de Eleonora a su esposo. Tenía razón al no confiar en sus ojos, pero se equivocó al no confiar en los de ella. En la interacción entre la percepción y la realidad, entre lo visto y lo no visto, el caso de los Bogard nos recuerda que los rincones más oscuros de la historia pueden contener verdades para las cuales nuestra comprensión sigue siendo inadecuada. Los visitantes del condado de Calhoun hoy en día encontrarán poco que marque el antiguo sitio de la plantación de Willow Creek. El bosque de pinos comercial que reemplazó a los campos de algodón está programado para ser cosechado el próximo año. Los cimientos de la casa principal fueron demolidos hace décadas para dar paso a equipos agrícolas modernos. Solo queda el cementerio familiar, rodeado por una valla de hierro oxidada y en gran parte reclamado por la maleza de Georgia. Los residentes locales todavía hablan de sucesos inusuales en la zona. Luces vistas moviéndose a través de los pinos en las noches de septiembre, cuando la luna está llena. El sonido de las olas rompiendo donde no hay agua. Niños que nacen ocasionalmente con inusuales ojos de color ámbar. Estas historias se cuentan como curiosidades, atracciones turísticas, el tipo de color local que cualquier región acumula a lo largo de los siglos de habitación. Sin embargo, persisten ciertos patrones que desafían ser descartados como mero folclore. Los biólogos marinos continúan documentando anomalías genéticas en las especies costeras que aparecen con mayor frecuencia en las aguas cercanas a Brunswick. La depresión circular en el fondo marino se ensancha gradualmente cada vez que se mide. Y cada septiembre, durante la luna llena, los residentes que viven cerca de la antigua plantación informan de sueños de estar de pie en una orilla lejana, observando figuras emerger de aguas luminosas, figuras con ojos que ven demasiado y conocen demasiado bien la historia secreta de la Tierra, donde el océano y el continente una vez existieron como uno. La advertencia de Thomas Bogard, codificada en su insistencia en mantener una barrera a lo largo del límite oriental de su propiedad, parece a la vez premonitoria y fútil en retrospectiva. Algunos umbrales, una vez cruzados, no pueden volver a sellarse. Algunos linajes, una vez mezclados, continúan fluyendo a través de las generaciones, llevando consigo recuerdos de orígenes antiguos y la promesa de un eventual regreso. Eleonora lo sabía cuando tomó su decisión esa noche de enero de 1853. A medida que las criaturas que una vez había temido emergían del mar para reclamar a su hijo, reconoció que el miedo mismo había sido la única barrera verdadera. El miedo a lo desconocido, el miedo a la diferencia, el miedo a las profundidades que existen tanto en el océano
como en el corazón humano. El verdadero horror del caso de los Bogart no reside en la posibilidad de que algo inhumano entrara en un linaje humano, sino en nuestra renuencia colectiva a reconocer cuán delgada ha sido siempre la membrana entre el mundo que creemos conocer y la inmensidad que existe más allá de nuestra percepción. Eleonora vio a través de esa membrana. Su hijo nació con ojos que nunca necesitaron adaptarse a la diferencia. Y en algún lugar de las profundidades de la costa de Georgia, sus descendientes continúan observando la orilla, esperando el día en que el muro entre los mundos se desmorone por completo y la antigua comunión entre la tierra y el mar sea finalmente restaurada.